Brujas. A estas personas se les atribuyen poderes mágicos o místicos, provenientes de pactos con demonios o ángeles. El cine ha tomado sus características y las muestra en algunos casos como seres fantásticos, en otros casos completamente fuera de la realidad, y en algunos ha sacudido nuestras emociones al límite. El relato del día de hoy es sin duda uno de los más interesantes que me han compartido, pues nos demuestra que no importa si lo crees o no, todos estamos expuestos. Bienvenidos a un relato más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y darle pulgar arriba. Comenta. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Hola, me gusta mucho tu canal y tus relatos, por eso es que me animé a contarte mi historia, que a pesar de que sucedió hace muy poco, aún no lo puedo creer. Me gustaría que metieras mi nombre, por razones que a continuación te contaré. Todo empezó cuando Uber llegó a esta ciudad. Empecé a trabajar en la plataforma, ya que decía que sería muy prometedora. En esa época tenía una novia que era maestra, en una primaria. Ella me ayudó para que, con su crédito, una agencia de carros me financiara un auto, con las características que la aplicación exigía. Trabajaba día y noche para poder obtener las ganancias suficientes para dar el pago de la agencia y sacar para mis gastos. Pero también en esa época eran pocas las personas que solicitaban el servicio, ya que era poco conocida y aún desconfiaban, más que nada porque creían que era caro. Así que me apostaba en los puentes internacionales, buscando clientes estadounidenses, ya que eran los que más solicitaban el servicio a través de la aplicación. En una ocasión, un americano solicitó que lo llevara a una sala de masajes en el centro de la ciudad, y además me pidió que lo esperara. Estaba estacionado, esperando que saliera del lugar. Eran más o menos las 7 de la tarde. Mientras esperaba, la casa que estaba a mi lado, aún sin invadir la salida, salió una mujer y me preguntó que si estaba buscando a alguien, pues ya tenía más de una hora en ese lugar. Le enseñé mi aplicación y le comenté que era conductor, que estaba dando un servicio, que en cuestión de minutos me iría, ya que mi pasajero estaba en el negocio justo del otro lado de la calle. La observé retirarse hacia el lado opuesto de su vivienda, y justo en la esquina la perdí de vista, cuando dio la vuelta. Pasaron unos 20 minutos, cuando la observé por mi espejo retrovisor, que venía caminando, esta vez acompañada de una mujer a su lado, una chica de unos 20 y tantos. Ambas se acercaron a la ventanilla y la acompañante me comentó: «Oiga, ¿es cierto que usted es de esos Uber?». Solo asentí con la cabeza y ella enseguida preguntó: «¿Cómo cuánto me cobraría por llevarme al poblado de Loma Blanca?», algo que me resultó sumamente extraño, ya que yo vivía en San Isidro, es decir, me quedaba de pasada. Así que le dije: «Mire señora, ahorita estoy esperando un pasajero, pero si me espera la llevo, solamente que no sé decirle cuánto tiempo. Mire, el señor está ahí enfrente», y señalé con la cabeza frente a nosotros. Con una media sonrisa me respondió: «¿Lo lleva él y regresa por mí? Mire que voy bien lejos». Le dije: «Sí, de veritas, sí regreso. Este señor es un gringo. Lo llevo de aquí al puente y me regreso por usted». Estábamos a unas cuadras del puente internacional Paso del Norte. Y así fueron las cosas, tal y como se las cuento. Ya en el camino empezamos a hacer plática. Era un camino largo y además ya era de noche. Mientras conducía me preguntó acerca de la aplicación, cómo me iba y todo lo referente a ello. Respondí a sus preguntas y le pedí que descargara la aplicación y además que la recomendara. Cuando bajó del carro me dijo: «No te preocupes, hombre, te va a ir muy bien, ya verás», y me cerró un ojo. Claro que intercambiamos teléfonos
y de vez en cuando solicitaba el servicio. Siempre desde el centro, ahí cerca donde la conocí. Empezamos a salir, como amigos con derechos. Y ya para entonces mi novia se había mudado a Chihuahua, ya que su plaza era de allá. Nos veíamos de vez en cuando, algún fin de semana, para ir a fiestas o simplemente salir a convivir, hasta que empecé a trabajar en las noches, cerca de los bares y antros donde más me solicitaban el servicio. Me iba bastante bien, ya casi no tenía tiempo para salir con ella, por lo que empezó a molestarse. Me reclamaba e incluso me llegó a hacer escenas de celos, hasta que un día le dije: no tienes por qué ponerte así, además, tú siempre supiste que tenía novia. A lo que me respondió: si me dejas, te juro que te vas a arrepentir, porque te va a ir muy mal. Creí que su amenaza era una mera expresión, pues no tenía ni idea de lo que me esperaba. En ese entonces yo vivía en una casa que me habían prestado para que cuidara, allí en San Isidro. La familia se había ido para los Estados Unidos a pedir asilo político, ya que habían sido víctimas de la violencia que se había venido presentando en la ciudad. Tenía unos 8 meses viviendo en esa casa. Era grande, de 2 plantas y de muchas habitaciones, pero yo solo habitaba la planta baja. Acondicioné la sala como recámara, pues ya que vivía solo y no necesitaba nada más que la cocina y donde dormir. La mayoría del tiempo estaba conduciendo. Ese día que tuve la discusión con mi amiga en mención fue un viernes por la tarde, cuando quería que saliéramos por la noche, a lo que me negué con la excusa que iría a trabajar. El sábado por la tarde estuvo lloviendo y durante el día con mucho aire y frío, así que decidí quedarme en casa. Ya que me estaba yendo también, podría darme el lujo de descansar ese día. Fui y compré unas películas, botanas y me propuse ver la televisión. Por ahí de las 11:30 de la noche empecé a escuchar ruidos en la planta alta de la casa. Se oía que golpeaban las paredes y cuando me acerqué a las escaleras escuché como un aleteo, como si hubiera muchas aves en la planta de arriba. Por cierto, estaba en completa oscuridad y además vacía, así que el eco hacía retumbar aún más ese sonido. Fui por una lámpara de mano y subí las escaleras. Cuando llegué al último escalón, vi que andaban unas 5 lechuzas, con una gran desesperación volando de un lado hacia el otro, y cuando me vieron, buscaban desesperadamente esconderse de la luz. Gritaban extrañamente, como si tuvieran una voz de mujer, por lo que me salí de la casa despavorido y me fui a la casa del hombre que me pidió cuidarla. Le conté todo y me preguntó: ¿pero por dónde se metieron esos animales? ¿Y a qué hora? Si está toda cerrada. Algo que nunca me pasó por la mente. Estaba más que espantado. Fuimos al día siguiente a sacar los animales. Durante el día, por supuesto. Y no había, pero ni una pluma en ese lugar. Ni rastro siquiera de que algún animal estuviera ahí, o que hubiera estado. Pasaron los días, y las cosas se iban poniendo peor. Esta chica cada vez me acosaba más y me hacía amenazas constantemente. Siempre que me hablaba me sucedían cosas muy extrañas, y la segunda ocasión ella me llamó y me dijo: ¿ya pensaste mejor las cosas? Porque sabes una cosa, te puede ir peor. La rechacé nuevamente y se puso más furiosa que la vez anterior. Ese día trabajé hasta las 4 de la mañana y apenas 2 viajes cortos pude completar. Ese día regresé a la casa de madrugada. Me tendí en la cama con ropa y zapatos. Aún ni podía conciliar el sueño cuando empecé a escuchar el canto de varios gallos que al unísono hacían ese tan conocido sonido. Me puse una almohada en la cabeza y pensé: ¡mugres gallos! Aún ni amanece y ya están fregando. Enseguida empecé a escuchar una extraña voz ronca y con tono de maullido que se fue convirtiendo en una palabra. Me senté en la orilla de mi cama y escuché claramente a un gato que con su maullido mencionaba mi nombre. Una de las cosas más escabrosas que he vivido. Fui rápidamente a la cocina y me asomé por la pequeña ventana. Y ahí, a la mitad del patio, estaban 5 gallos negros, que más bien parecían gallinas. Y en medio de ellos estaba un enorme gato, sentado, maullando desesperadamente y diciendo mi nombre. Casi me desmayo de ver tal cosa. Cerré las cortinas y corrí. Desesperado por salir,
agarré las llaves del carro y me fui de ahí a toda velocidad. A los 3 días de ese acontecimiento, ella me volvió a marcar para preguntarme si ya había cambiado de opinión, que me podía ir peor todavía. Y yo, que aún no entendía de qué se trataban sus amenazas, la volví a rechazar una vez más. En esos mismos días me chocaron, y aunque el seguro cubrió, batallé mucho con la empresa que estaba reparando mi carro, y como yo no tenía otra fuente de trabajo, me tuve que conseguir temporalmente uno, en lo que el carro estaba listo. Así que opté por entrar a la maquila, por lo que tuve que cambiarme de casa también, porque me quedaba muy lejos el transporte de personal de la empresa. Tenía una semana trabajando en eso, cuando salí a esperar el transporte, y ya que aún era de madrugada, ya saben, las 4:30, mientras esperaba frente a mi casa, estaban unas bolsas de basura, que los perros habían destrozado, pues ya saben, buscando comida supongo. Y ahí estaba la cabeza de una muñeca, de ese tipo como los bebés. Mientras observaba la basura, esa cabeza empezó a reírse, de una manera muy siniestra, tal y como sucede en las películas de terror. La veía con incredulidad, pues fue una cosa que ni en mis peores pesadillas había experimentado. Corrí asustado hacia donde vivía. En ese momento empecé a rezar. Estaba convencido que me estaba volviendo loco. Eso ya era demasiado para las cosas que había estado experimentando en las últimas semanas. Le conté todo a un compañero del trabajo y me dijo que si no me había puesto a pensar que alguien podía estarme haciendo brujería. Sus palabras me conmocionaron bastante, pues sinceramente, hasta ese momento no me había pasado a la cabeza dicha idea. Me dijo que él conocía a una señora que podía decirme si era el caso, y a la misma vez ayudarme, así que accedí a ir. Fuimos un viernes a una casa muy vieja, en una colonia de las más antiguas de la ciudad. Había muchas personas esperando, estuvimos horas, y cuando al fin tocó mi turno, la mujer de muy avanzada edad que me recibió en la puerta de entrada, en cuanto me vio, puso su mano frente a mí y me dijo: «Ande, mijo, vienes bien cargado, quédate ahí, no te pases para acá todavía». Sacó una especie de rama, acercó una veladora al suelo y empezó a hacer unas oraciones entre dientes que poco pudo entender. Luego me pasó al centro de un cuarto que estaba lleno de veladoras, y al otro lado había un altar de la Virgen de Guadalupe y otro de plateros. Me dijo que me pusiera al centro y trazó una especie de círculo alrededor mío, con una botella con un líquido que al parecer era agua, y se veía que tenía algunas ramillas adentro. Enseguida, con un cerillo encendió el círculo. Cuando la lumbre cubrió todo el círculo, la flama empezó a flotar y parecía querer adherirse a mis pantalones. Se quedó unos segundos seria y volvió a sus oraciones y me dijo: «Mira, muchacho, a ti te traen bien trabajado. Traes un trabajo bien pesado que va a costar mucho sacarte. Las mujeres que te están haciendo este trabajo están utilizando fuerzas malignas y están usando animales de conductos». Estaba mucho más preocupado, y aunque fui a verla con mucho escepticismo, no pude evitar recordar las lechuzas, los gallos y el gato. Le dije: «Haga lo que tenga que hacer, pero dígame quién me está haciendo esto, por qué, y si conozco a las personas». Ella respondió: «Son líos de amores, mijo. Es una mujer que te quiere para ella, por las malas». Solo una persona se me vino a la mente. Me dijo que estas personas estaban usando fuerzas malignas, que necesitaba lo antes posible empezar a hacerme el trabajo, pero que había algo que tal vez no me iba a gustar nada, y es que teníamos que sacrificar un gato negro, que por supuesto de inmediato dije que no. Me fui del lugar un poco desconcertado por toda la situación, pero la verdad quería salir del problema. Un par de días después me entregaron mi carro, y sentí que en medio de todo el caos salía un poco el sol. Empecé a trabajar como de costumbre y haciendo mis mismas rutinas, pero el trabajo estaba muerto. Apenas si salían un par de viajes cortos. Casi no me entraban viajes a la aplicación, y cuando buscaba pasajeros en los antros, a veces no agarraba nada. Un día, un compañero de la aplicación me habló y me dijo que si podía ir a levantar un pasajero de él al puente, ya que estaba en un viaje y se encontraba muy lejos, así que se le complicaba hacer el servicio, por lo que de inmediato le dije que sí. Y entre bromas me dijo: «Pero ya baja la morra que traes ahí contigo, güey». «¿Morra? ¿Cuál morra?».
la que siempre traes. Desde que te devolvieron el carro siempre anda contigo. Sale pues, no quise tocar el tema, así que lo dejé así y salí a hacer el servicio. Estaba muy ansioso con lo que estaba pasando y decidí volver con aquella mujer que mi compañero de la maquila me había llevado. Hice las mismas horas de fila, esperando un turno, y cuando me recibió fue todo igual. Me recibió en la puerta, me hizo una especie de limpia con unas oraciones entre dientes y luego me pasó. Esta vez me dijo: mira muchacho, las cosas se están poniendo más difíciles. Entre más dejes pasar el tiempo, más difícil será quitarte ese mal. Volvió a hacer el mismo rito, pero esta vez me dijo: ¿dónde dejaste tu mueble? Salimos y empezó a merodear alrededor de mi carro, arriba, abajo. Me pidió abrir el portaequipaje. Estuvo unos 10 minutos buscando, hasta que, al fin, de un lado del mofle, sacó como un costalito negro, con cosas adentro. Me enseñó y me dijo: mira, te tiene bien trabajado. Entró y echó la cosa que se encontró en una especie de olla y la quemó. Me dijo: ahora sí es necesario hacer el sacrificio de un animal, pero esta vez será en un panteón, para que te puedas quitar ese trabajo y te libres, porque así nunca vas a progresar. Tienes echado el mal para que no progreses. Después que hicimos el rito, me dijo que necesitaba ir a la casa de esas personas, porque tenía que regresarles el mal, para poder avanzar. Me dio unas cubetas con agua, que parecía tener algunas hierbas, y fui directamente a su casa. Llegué y me estacioné en un lado de aquella humilde casa. Era pasado el mediodía. Me bajé y empecé a echar las cubetas de agua tal y como me lo había encomendado la señora. Salió la mamá de esa mujer y empezó a gritar sarta de maldiciones sin parar, pero yo no dejé de hacer lo que tenía que hacer. Acto seguido, de su casa empezaron a salir varias lechuzas. Revoloteaban por el patio y chocaban entre sí, por la luz del día. Volaban despavoridas sin rumbo, buscando en dónde meterse. La mamá de ella, que era una mujer un tanto mayor, salió con algún tipo de ramillo de algún árbol, hablando una especie de dialecto. Terminé lo que estaba haciendo y me fui a toda velocidad, y muy asustado, por cierto. Un par de días después, fui a mi respectiva limpia para librarme de eso. Y cuando llegué, la mujer me dijo: las hicimos enojar mucho, mijo. Ahora tienes que estar muy listo. No duermas con las luces apagadas y trata de no tener contacto con ninguna de ellas para nada. Para entonces, yo ya presentaba males físicos. No me daba apetito. Cuando comía, siempre me causaba malestares. Estaba muy delgado. Perdí 15 kilos de peso. Siempre me sentía con sueño y fatigado. Hice lo que la señora me dijo y me marché. Un día, uno de mis pasajeros frecuentes me llamó para solicitar un servicio que consistía en ir por él al Puente Internacional Zaragoza, llevarlo al kilómetro 30, donde unos familiares pasarían por él, para irse de viaje. Fui por él tal y como me lo pidió, ya en la tarde, casi de noche, pero estuve esperando más de una hora. Se disculpó y mencionó que había tenido un contratiempo. Enseguida nos fuimos y llegamos al kilómetro 30, pasando donde entonces estaba la base de la Policía Federal de Caminos. Estuvimos esperando unos 45 minutos y sus familiares no llegaban. Mientras tanto, empezamos a platicar, ya que el ambiente estaba un poco tenso. Casi era medianoche y en esa carretera no había nadie más que nosotros. De vez en cuando pasaban carros y viajeros y uno que otro camión de carga. De pronto, mi pasajero me dice: mire, lo que está ahí en medio, ahí en la carretera. Al voltear, vi a una gallina negra en medio de la carretera y le dije: es como una gallina, ¿no? Sí, es una gallina, de esas que usan para las brujerías, me dijo. Yo le dije que ahí cerca había un panteón, seguramente a alguien se le escapó, y digo esto por la hora. Seguimos con nuestra conversación, cuando pronto la gallina empezó a correr en círculos, y de un momento a otro se le cayó la cabeza. El cuerpo seguía corriendo de un lado hacia otro de la carretera. Mi pasajero, que estaba viendo todo junto conmigo, y que de verdad espero que esté escuchando este relato en estos momentos,
estaba tan incrédulo como yo, al ver que, de la nada, a ese animal se le desprendió la cabeza. Estábamos más que impactados, observando el espectáculo, cuando de pronto apareció una enorme lechuza que se estrellaba contra nuestro vidrio, como queriendo traspasarlo. Mi pasajero, entre gritos, me pedía que nos fuéramos del lugar. Puse marcha y me alejé tan rápido como el vehículo podía. Estaba tan asustado que cuando menos pensé ya estábamos entrando a la urbanización. Llamó a sus familiares y les pidió que pasaran por él a una tienda de conveniencia, donde llegamos a comprarnos algo para el susto. Ese fue el último servicio que hice, pues al día siguiente me fui de la ciudad. La señora que me estaba ayudando terminó el trabajo desde la distancia, y nunca más volví a ver ni a saber de sucesos de ese tipo.